Gracias por la posibilidad, Señor, que usted nos brinda de poder participar, Señor, en este curso, en esta charla abierta, Señor, en la cual estamos aprendiendo, recibiendo de su pan, de su palabra, Señor querido. Le suplicamos su bendición, Señor, en esta noche, en la transmisión, Señor querido, en lo que va a compartir el pastor Marsal, Señor querido, bendiga su vida, Señor. Su Espíritu Santo obre a través de él, Señor, impartiendo su palabra, su luz, Señor, y denos comprensión, entendimiento, papito querido. Ilumínenos, Señor, para comprender lo que usted nos quiere enseñar, lo que usted quiere que nosotros sepamos y entendamos en este tiempo, Señor querido, lo que usted está haciendo, Padre querido, en su iglesia y a través de su pueblo, Señor, este tiempo de reconciliación, Señor querido, entre los hermanos judíos, los hermanos gentiles. Gracias, Señor, le entregamos esta transmisión en sus manos de amor, en el nombre de Yeshua, de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Sergio. Gracias. Justamente comentaba que el domingo me tocó predicar de Efesios, capítulo 1, y hay una parte de un versículo que dice, donde el Señor ilumine vuestro entendimiento y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Y realmente me hizo acordar a que lo que estamos viendo acá se tiene que iluminar el entendimiento y tiene que venir revelación, porque la revelación es como que Dios, algo que lo tenía escondido, ¿no?, oculto, lo revela, ¿no? Y esta visión de TJC2 nos abre en una profundidad de cosas que muchos cristianos quizás todavía no tienen el entendimiento de esto, ¿no? Por eso oramos de que, bueno, se abra la revelación para nosotros. Así que yo creo que se está abriendo la revelación de Dios a través de estas enseñanzas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el trabajo que tenemos impreso y que María nos va a ir corriendo ahí en la pantalla. La visión hacia el Concilio de Jerusalén, tal como se desarrolló desde la primera reunión del comité, está dirigida hacia todas las naciones. Ahí está, iglesias y movimientos que confiesen el nombre de Jesús. O sea, esta visión es muy amplia. Primer término, vamos a repasar esto. La visión paulina de la iglesia como la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo está expresada en la carta de los Efesios. Esa carta es muy importante. La carta de los Efesios yo la recomiendo que la miren porque ahí Pablo da principios muy importantes. La cual tal vez más que otra carta del Nuevo Testamento presenta la visión de muchos en uno. El plan de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí vemos la importancia de la resurrección de Jesús, la autoridad de Jesús, que a través de crucifixión y resurrección, Dios le dio todo el dominio y toda la autoridad sobre todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y eso nos muestra la autoridad de Jesucristo. Fíjense que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia. Miren qué tremendo la autoridad de la iglesia, ¿no? Si nosotros llegamos a entender este concepto, parece que es como que no, o no lo entendemos o nos cuesta vivirlo, pero hay una autoridad tremenda que Jesús nos ha delegado, ¿no es así? Como iglesia de Jesucristo. Y justamente lo opuesto a eso es la tendencia sectaria de rechazar las otras expresiones de la fe. Es lo opuesto a lo que hizo Jesús, que es la unificación. Vino la tendencia a rechazar como defectuosas o descarriadas. Entonces, nosotros nos tomamos la atribución de descalificar a otros cristianos, a otras iglesias, las descalificamos. Y eso nos debilita,
porque no podemos cumplir la palabra que Jesús dijo de que en su cuerpo, que es toda la iglesia cristiana en su cuerpo, no un solo pedazo, entonces al no ser cuerpo pleno, no podemos operar esta palabra. Esta palabra queda parcializada, ¿no es así? Yo me acuerdo un evangelista, un predicador evangelista muy conocido aquí en Argentina, Carlos Anacondia, que hizo campañas de evangelización muy importantes en todo el país, y él iba a una ciudad y decía, bueno, voy a predicar en esta ciudad. Y bueno, había algunas iglesias que decían, no, yo con aquel no me junto, el otro, y él decía, si no está la iglesia unida de Jesucristo, yo no voy a predicar en esta ciudad. Y bueno, se tenían que poner de acuerdo, porque no podemos obrar esta palabra si no hay esa unidad, como dijimos, en el cuerpo. No es cuestión de instituciones, es cuestión de cristianos unidos, ¿no? En nuestra identidad como cristianos, trabajando para el reino de Dios. De esto se trata. Entonces, dice que ahí vino justamente el pensamiento del reemplazo, que había negado toda expresión judía de los primeros siglos. O sea, el primer reemplazo, el primer separación fue cuando los cristianos gentiles dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, chao, los judíos, y entonces dijeron, hagamos una teología que reemplace la teología judía y ahora es nuestra teología. Y reemplazamos las promesas de Dios a los judíos, son ahora para nosotros. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bien, levanten los dedos, a ver. Muy bien. Excelente, sí, hermano, todo bien. Perfecto, sí, bueno. Excelente, me alegro. Bien. Entonces, la aceptación de la exactitud y la necesidad de expresiones de fe judías y gentiles dentro del cuerpo de Cristo excluye todo sectarismo. O sea, si empezamos a aceptar lo que dice acá en Efesios, de que no, Cristo es la autoridad, pero que el cuerpo de Cristo tiene que tomar, digamos, todo el cuerpo tiene que tomar esta visión, entonces no podemos tener sectarismo. Y como dijimos muchas veces, la primera herida que se produce es entre gentiles y judíos. Después de eso empezó a haber muchas separaciones. En la cristiandad empezó a haber muchas separaciones, una a una, al punto tal que hoy creo que hay más de 40.000 denominaciones cristianas, ¿no? Pero la primera fue esta. Por eso el Señor se está encargando de ir a la primera herida y a la primera separación, que fue esta. Bien, seguimos con nuestra hoja que ustedes la tienen en pantalla. En segundo término, ahí está, María lo está poniendo enfrente de ustedes. La iniciativa de hacia el Concilio de Jerusalén II tiene que alcanzar a todas las iglesias y comunidades cristianas, porque todas las iglesias y comunidades cristianas han aceptado en grados variados una eclesiología que excluye a los judíos. O sea, hubo algo común en la mayoría de las iglesias, especialmente las más antiguas, las históricas, la Iglesia Católica, la Ortodoxa, las iglesias de la Reforma Protestante, empezaron a hacer una teología que excluía deliberadamente a los judíos, y hasta incluso hubo fomentación de persecución, ¿no? Eso, la responsabilidad por el rechazo de expresiones judías de fe en Jesús varía de una iglesia a otra, o sea, en algunas fue peores que en otras, pero todas tuvieron eso en común. Pero todas han recibido una comprensión de la iglesia que requiere la completa asimilación de convertidos judíos. O sea, cuando un judío se convertía, prácticamente le decían, bueno, vos no tenés que ser más judío, ahora sos cristiano, olvídate de tu identidad judía. Entonces, esto realmente operó en la cristiandad, donde por lo menos 17 siglos hasta hace bastante poco. Bien, vamos a ver entonces, en tercer término,
Cada tradición cristiana lleva un testimonio distintivo del Espíritu Santo que se necesita para la plenitud y el cumplimiento final del cuerpo de Cristo. Este testimonio del Espíritu Santo puede solo encontrar su verdadero lugar en el marco que reconoce el primer lugar del hermano mayor. De vuelta, este testimonio del Espíritu Santo, esta tarea del Espíritu Santo, es que reconozcamos a los judíos como hermanos mayores, o sea, que le demos un lugar de honra, un lugar de aprecio, ¿no? Es un poco como el hermano mayor que tiene que volver, ¿no?, a la casa, ¿no? Y quizás es un poco como el hijo pródigo, ¿no? Solo que en este caso sería, ¿no?, el que vuelve sería el hermano judío, ¿no? Y nosotros hace siglos que estamos sin ese hermano mayor, ¿no? Nos hemos quedado sin una pata, por decir así. Nos faltó ese hermano mayor que nos ayuda a entender también las escrituras del Antiguo Testamento. Porque realmente, como hemos dicho más de una vez, nosotros leemos el Antiguo Testamento con una mirada, digamos, de gentiles, de gente no judía, y hay muchas cosas que se nos escapan, porque no somos judíos y no somos de esa cultura. Es como, a ver, yo que soy argentino, ¿no? Me dicen ciertas cosas típicas de Argentina, y yo se las digo a ustedes que son de Bolivia, de Uruguay o de Paraguay, y ustedes no las van a entender, porque no las entiendo yo. Por ejemplo, aquí han salido un par de películas argentinas, ¿no? Que a nosotros nos causan mucha gracia. Ricardo Darín es un actor, ¿no?, que actúa muchas cosas muy argentinas, y yo pienso que si la ven en otro país, si la llevan a Europa o incluso a otros lados de Sudamérica, no van a entender ciertas cosas que yo entiendo, porque entiendo esta cultura, porque yo soy de esta cultura. Entonces, imaginémonos nosotros, hay cosas del Antiguo Testamento que no las comprendemos, las leemos, ¿no? Pero cuando nosotros escuchamos a un rabino mesiánico como José Levin, realmente él nos explica desde esa cultura, y ahí es como que se nos revela cosas que están en la Biblia que no las podíamos entender bien. Por eso es tan importante, por eso dice Pablo en Romanos 11, si fue bendición para el mundo cuando ellos desobedecieron, ¿qué va a ser para el mundo cuando ellos vuelvan y obedezcan? Será mayor entendimiento y revelación, dice Pablo, ¿no? Ahí otro capítulo muy importante, Romanos 11, ¿no? Muy importante. Entonces ahí nos habla de esta vuelta del hermano mayor que también tenemos que valorar y propiciar y alegrarnos de eso, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Y acá tenemos una enseñanza que está en nuestro libro también, que es la responsabilidad de las iglesias históricas. Responsabilidad de las iglesias históricas. Bueno, llamamos a iglesias históricas las más antiguas, digamos, ¿no? Las iglesias cristianas más antiguas, que tienen una responsabilidad muy grande porque fueron las que estuvieron más en aquel momento, ¿no? Y dice acá nuestro escrito, esto todo tomado del libro hacia el Concilio de Jerusalén 2, nuestro librito que ustedes lo tienen que tener, si no lo tienen, se lo piden a María y les manda el PDF. Como el resumen de la historia de Hacia el Concilio de Jerusalén 2, TJC2, las siglas en inglés, es claro, el impulso para esta iniciativa provino de los judíos mesiánicos, apoyados en primer término por cristianos evangélicos. Cuando Marty Waldman recibió esta visión y la compartió, digamos, con gente cristiana, gentil, encontró bastante eco en las iglesias evangélicas. Después también en los grupos carismáticos, porque
Estas iglesias evangélicas tenían, por su tipo de enseñanza, ¿no es así?, un aprecio hacia el Antiguo Testamento, hacia los profetas, hacia, digamos, la iglesia evangélica ha estudiado más, por decir así, el Antiguo Testamento, y por lo tanto tenía una valoración, ¿no?, de lo judío. Entonces, encontró al principio mayor eco la visión TJC2 en estas iglesias. Hasta ese momento, los evangélicos y los carismáticos han hecho la mayor contribución. Entonces, dentro de las iglesias históricas hay movimientos carismáticos con una gran búsqueda del Espíritu Santo. Al tener esa búsqueda del Espíritu Santo, también valoraron esto del judaísmo, el mover del Espíritu en el judaísmo. Estaban más abiertos, por decir así. Los intercesores, que son la gente que está en oración, oran que hacia el Concilio de Jerusalén II han sido en su mayoría intercesores, o sea, gente de oración, evangélicos carismáticos. Son de esa extracción, digamos, ¿no? Es a partir de este entorno que ha llegado a la enseñanza y práctica de arrepentimiento identificatorio. Bueno, esto del arrepentimiento identificatorio es cuando uno se identifica con un país o una situación. Por ejemplo, Daniel es un ejemplo típico. Daniel estaba en Babilonia y él, digamos, oraba para la vuelta del pueblo judío a Jerusalén, que estaba destruida, y él decía, hemos pecado, decía Daniel, ¿no? Cuando Daniel ni siquiera estuvo, cuando cayó Jerusalén, él ni había nacido, pero realmente él se identificaba, ¿no? O vemos cuando Abraham ora a Dios y le dice, Señor, no destruyas esta ciudad porque somos tu pueblo, o Moisés, ¿no? Cuando él baja del monte y Dios quiere prácticamente destruir al pueblo que está ahí revelado con el Baal de oro, ¿no? El becerro de oro, y Dios quiere destruir ese pueblo, y Moisés se pone en el medio, ¿no? Y dice, Señor, no nos destruyas. Dios le dice, bueno, correte, con vos voy a hacer un pueblo, pero él dice, no, yo soy parte de este pueblo, ¿no? Podría bien Moisés haber dicho, bueno, yo estaba en la montaña, estos se volvieron idólatras, que Dios los destruya, pero Moisés tiene esa identificación, ¿no? Entonces vemos ahí, en toda la Biblia hay esta cuestión identificatoria de que la persona se identifica con ese pueblo, ¿no? Aunque la persona no ha pecado en sí. Jeremías también, que llora, se lamenta por el pueblo y pide por ese pueblo, y él no ha pecado, pero él se identifica con el pueblo al punto que él pide después ir con el pueblo esclavo a Babilonia. Se va Jeremías con ellos, ¿no? Así que esto es, digamos, la típica oración identificatoria. Que el intercesor, la persona que hace intercesión, oración, toma esa identificación. Por ejemplo, está orando por su familia, su iglesia, su país, con una intensidad como si fuera él mismo o ella misma, ¿no? Por estas razones, los que estaban involucrados, en primer término, con la visión TJC2, eran de estos grupos. Sin embargo, el desarrollo de hacia el Concilio de Jerusalén II ha hecho evidente lo esencial que es para la iniciativa que exista una participación plena por parte de las iglesias históricas de Oriente y de Occidente. ¿Sí? Para comenzar, estas son las iglesias originalmente responsables de la enseñanza que la iglesia ha reemplazado de Israel. O sea, estas iglesias antiguas, como la iglesia ortodoxa, la católica, y otras iglesias antiguas, fueron las que originalmente tuvieron esta conducta, ¿no? Estas son iglesias responsables de la prohibición y desaparición de la iglesia judía. Ellas desempeñan, por lo tanto, un papel importante en expresar
su arrepentimiento y aflicción por estos pecados contra el pueblo judío y específicamente contra la iglesia judía, porque prácticamente no permitieron que vinieran representantes judíos a los sínodos, directamente los excluyeron. Entonces era muy importante en la visión TJC2 integrar estas iglesias. Últimamente, este papel no pudo ser desempeñado en forma adecuada por persona alguna, salvo por los descendientes en la fe de aquellos que fueron responsables en forma más inmediata. Otros cuerpos no pueden reemplazarlas por medio de una anulación oficial de las decisiones originales. O sea, una iglesia más joven de este tiempo, del siglo XX, no puede ponerse en nombre de esas iglesias históricas, porque son ellas las que realmente tienen que tomar ese lugar. Desde que comenzó hacia el Concilio de Jerusalén II, TJC2, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II ha tomado algunas iniciativas notables con respecto a la expresión católica de pesar por los pecados de los católicos contra el pueblo judío a través de las generaciones. Estuvimos comentando cuando el Papa polaco, Juan Pablo II, fue a Jerusalén y puso allí en el Muro de los Lamentos una oración que decía: Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Fue muy importante eso, porque era una autoridad de una iglesia histórica que ejerció persecución pidiendo perdón. El efecto en Israel fue tremendo de esa actitud del Papa polaco, porque enseguida empezó a haber judíos interesados en saber de Jesús. Era como que ese paso habilitó y abrió la posibilidad del diálogo y de la comunión con los cristianos. Cuando el Papa visitó Bat Yashem, que es el Museo del Holocausto en Jerusalén, oró, y en el muro occidental, como acabo de contar, el pueblo judío sabía que algo histórico estaba sucediendo. Después de muchos siglos y de mucho sufrimiento, por fin los cristianos estaban pidiendo perdón a los judíos, y por lo tanto, a partir de ahí, los judíos dijeron: bueno, ahora queremos escuchar sobre Jesús. La expresión de un arrepentimiento cristiano necesita una guía, tanto por parte de la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. Una guía. Sin embargo, existen además razones positivas acerca del motivo por el cual la contribución de la Iglesia histórica es esencial. No solo lo negativo, ¿no?, de que fueron las que persiguieron, sino hay cosas positivas. Ellas encierran diferentes elementos de tradición bíblica hacia las iglesias y comunidades post-reformadas. Esta división entre judíos y gentiles fue la separación original dentro del cuerpo del Mesías y se convirtió en la raíz de todas las divisiones posteriores en la iglesia a través de los siglos. Como dijimos, esta fue la primera separación y era muy positivo que las iglesias históricas, positivo y necesario que estuvieran dentro de esta visión. Por eso, si bien, como dijimos en otras charlas, esto tiene sus dificultades, porque, como ustedes saben, juntar denominaciones cristianas que históricamente también han estado separadas, no es fácil. No es fácil. Nuestra tarea requiere paciencia, tolerancia, requiere una cierta flexibilidad, un montón de cosas para que podamos entablar un diálogo sincero, honesto. Esto no es cuestión tampoco de conciliaciones forzadas, ni de posturas de conveniencia. No, pero como dijimos en la otra charla, a ver, por empezar, yo tengo una relación con una persona, ese cristiano de otra iglesia. Bueno, ¿qué tengo que tener yo? Una relación de conocerle, de aprecio, de amor. Marty Waldman siempre contaba que lo que a él lo impactó de Peter Hawken, que era un sacerdote católico, era el amor
que Peter Hawking le tenía a Marty. Y Marty, que siempre había tenido un gran rechazo por su historia, ¿no? Toda su familia murieron en Auschwitz, sus padres siempre decían fueron los cristianos alemanes los que hicieron esto, o sea, imagínense la idea que él tenía del cristianismo. Y sin embargo, ese acercamiento de Peter Hawking, esa mirada, esa comunión y amor, a él le hicieron volver a querer a los cristianos. Y no discutían de doctrina entre Marty y Peter Hawking, no creo que discutieran los problemas doctrinales de la Iglesia Católica o no. No pasaba por ahí, pasaba por otro lado, ¿no? Y uno hasta puede seguir con las diferencias, ¿no? Porque en ese sentido cada uno está en la iglesia que está porque tiene la convicción de que esa iglesia es la que quiere estar y la que más se acerca a nuestro pensamiento. Pero esto no puede invalidar la relación que debemos tener unos con otros. Como dijimos, no es una relación de instituciones, sino de identidades. Me identifico con un hermano de otra iglesia porque somos cristianos. Creemos que Cristo es el Señor, creemos en la Trinidad, creemos en la resurrección, o sea, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Bien, entonces, por este motivo, el reconocimiento cristiano de la expresión judía de la Iglesia liberará un impulso importante para lograr la unidad entre todos los cuerpos cristianos que han sido divididos a través de los años. Marty Waldman decía, TJC2 tiene una unción, y es que, por ejemplo, ellos contaban cuando iban a ver líderes por ejemplo en Francia, fueron a ver líderes protestantes y católicos que les fueron a hablar del judaísmo mesiánico, y sin embargo en esa reunión esos líderes protestantes y católicos se acercaron muchísimo, entre ellos no se hablaban hace no sé cuánto, o sea que TJC2, si bien su objetivo no es ese, la unión de los cristianos, pero tiene una unción, una llave que Dios le ha dado para que por añadidura se produzca eso también. O sea, primero quiere el reencuentro judíos con cristianos, pero tiene una unción de que hace que los cristianos también entre sí entren en una mejor relación. Así que logra un objetivo colateral, diríamos, muy bueno, porque muchas veces entre cristianos nos ha costado mucho relacionarnos, ¿no? Y hemos visto, pero bueno, TJC2 puede ayudar con esta capacidad que tiene. Bien, acá vamos a número 3. Dice apéndice B hacia el concilio, esto es tomado del libro, la respuesta de los gentiles. Bueno, ¿qué respuesta tendríamos que tener los gentiles, los no judíos, ante todo esto? Bueno, como cristianos gentiles, tomados de iglesias y comunidades cristianas de las naciones, nosotros escuchamos el grito del corazón por parte de nuestra hermandad judía mesiánica, para lograr su reconocimiento y confraternidad como judíos que han tenido fe en Jesús como Señor, Salvador y el Mesías de Israel, y quienes buscan vivir esta fe en comunidades cuyo culto, enseñanza y estilo de vida son distintivamente judíos. O sea, nosotros como cristianos gentiles realmente queremos reconocer a los judíos mesiánicos, alegrarnos, escuchar ese grito del corazón, reconocer esta confraternidad como judíos que han tenido fe en Jesús. O sea, ellos han roto un paradigma, una barrera de muchos siglos, por los cuales un judío no se hacía cristiano, o sea, no iba a creer en Jesús por toda la persecución que hubo. Entonces ellos han pegado un salto de fe muy importante y nosotros realmente debemos acompañarlos en esto. Quieren vivir y buscan esta fe, pero manteniendo su distinción como judíos, y esa es la parte que debemos respetar. Nosotros recibimos
y nos identificamos con la visión en la que un día se realizará un segundo concilio de Jerusalén en el que el liderazgo de la Iglesia de las Naciones, especialmente de la Iglesia gentil, reconocerá y entrará en una confraternidad plena con la Iglesia resucitada de la circuncisión, o sea, la Iglesia judía, anulando todo decreto y legislación contra la expresión judía de la Iglesia, cosa que sucedió en varios concilios de la Iglesia cristiana. Nosotros afirmamos nuevamente la visión de Efesios 2 del Nuevo Testamento, que la Iglesia está formada como un nuevo hombre por la reconciliación de judíos y gentiles en un cuerpo a través de la cruz. Esto está expresado en Efesios capítulo 2, como decíamos, es como un matrimonio, hay hombre y hay mujer, cada uno tiene su identidad, pero son un matrimonio. Esto pasa con la Iglesia gentil y la Iglesia judía. Nosotros reconocemos que dicho concilio, el que se hará en Jerusalén, el concilio de Jerusalén II, tendrá lugar todas las iglesias y tradiciones gentiles, todas tienen que estar. Deben ser guiadas por el Espíritu Santo en un proceso de oración y purificación en el cual existirá un creciente arrepentimiento. ¿Cuál será el arrepentimiento en que vamos a concentrarnos? Toda prédica y enseñanza que afirma que Dios ha revocado el pacto con Israel. De esta manera, negando la enseñanza de Romanos, todo el capítulo Romanos, pero 11:29 nos habla de esto, de que Dios no ha revocado su pacto con Israel. Dios no ha borrado, porque entonces significaría que las promesas que Dios le dio a Abraham, a Moisés, a David, se borraron, se eliminaron ya. Ellos, dice, los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios da no puede ser revocado. Entonces, nosotros tenemos que tomar una nueva mentalidad y reconocer en este futuro concilio esta cuestión. Toda asimilación exigida a los creyentes judíos en comunidades, cultura y forma de pensamiento gentiles, o sea, esto de asimilar a los judíos en comunidades y que sean gentiles en su pensamiento, en su cultura, es algo que ya no debemos hacer eso. Debemos respetar su cultura. Y por supuesto, en tercer término, toda forma de antisemitismo. Es notable, pero el antisemitismo no ha desaparecido en el mundo y ustedes van a notar en las noticias que cada tanto hay brotes de antisemitismo en distintas partes del mundo. Aquí en Argentina hemos visto, por ejemplo, que había una familia judía y los pararon y les pegaron. Otras veces van a los cementerios judíos y rompen todos los cementerios de los judíos. Cada tanto hay alguna declaración aquí en Argentina de algún político o sindicalista que brota un antisemitismo, dice esos judíos de miércoles o esos judíos sucios, y uno nota que hay allí como algo que está latente, que cada tanto aflora en una sociedad. También en Europa, ¿no? Ustedes saben, hay manifestaciones donde se mezcla, ¿no?, el problema del Estado de Israel con un antisemitismo, y entonces se empiezan a quemar sinagogas, van a la embajada de Israel y tiran cosas. O sea, de golpe brota un fuerte antisemitismo y nosotros debemos estar alertas con esto, cada uno en su respectivo país. Aquí, por ejemplo, en Argentina, ustedes saben, los grupos terroristas islámicos volaron la embajada de Israel y el centro social de la AMIA, donde murieron 85 personas en la AMIA, la embajada de Israel como 20, y fueron 2 atentados tremendos.
Y bueno, y aquí en Argentina todavía esto no se ha esclarecido, todo fue, ¿cómo se puede decir?, una investigación fraguada, jueces mentirosos. Hoy, hasta el día de hoy, han pasado muchos años y todavía no se sabe exactamente quién hizo eso, y detrás de eso hay antisemitismo. Entonces, debemos estar atentos en cada una de nuestras naciones ante estos brotes que van a venir, porque uno puede percibir de que esto va a aumentar, y ahí los cristianos vamos a tener que tomar una postura de vuelta, de no abandonar a nuestros hermanos judíos cuando vengan estos brotes de antisemitismo. Nosotros creemos que esta reconciliación de creyentes judíos y gentiles en Cristo será el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17:21. Fíjense que ahí se va a cumplir la oración de Jesús que dice: Padre, que sean uno para que el mundo crea, que agregará una nueva dinámica para lograr la unidad entre los creyentes gentiles. Cuando comencemos con esta primera unidad de gentiles y judíos, el próximo paso será una unidad de cristianos de distintas denominaciones, y esto va a ser un gran cambio en el mundo entero, va a traer un testimonio muy poderoso para toda la humanidad. Nosotros esperamos confiadamente que esta obra de reconciliación desencadenará una gran ola de evangelismo y la restauración de justicia entre los pueblos divididos del mundo. O sea, se va a producir un efecto en el mundo espiritual, pero en el mundo terrenal también. Cuando la iglesia o los cristianos, ¿no?, juntos caminemos y proclamemos a Cristo juntos, realmente esto va a traer un efecto muy grande en la evangelización. Porque el mundo nos mira y dice: ¿por qué vamos a creer si los cristianos entre ellos no se llevan bien? Y justamente, fíjense que la palabra de Jesús dice: Padre, te pido que sean uno para que el mundo crea. Fíjese, ese versículo es clave. Porque ¿qué es lo opuesto de eso? Como están divididos, el mundo no cree. No nos cree, porque lo que tenemos que mostrar realmente no es muy bueno. Entonces, ¿qué va a pasar si se produce lo inverso? Vamos a ver un efecto de evangelismo y de conversiones muy grande. Fíjense que el efecto del primer concilio fue justamente ese, o sea, el cristianismo se había mantenido en un ámbito judaico, avanzando muy bien, pero no estaba afectando a todo el mundo antiguo. Cuando en el primer concilio deciden abrir el evangelio a los gentiles sin que se hagan judíos, eso desencadenó una evangelización impresionante dirigida por el apóstol Pablo y otros más, al punto que en 300 años casi todo el imperio romano llegó a conocer la cristiandad. O sea, no había automóvil, no había internet, no había televisión, no había radio, todo boca a boca. O sea, una cosa impresionante, pero podemos ver que los efectos de ese primer concilio tuvieron realmente un efecto en la evangelización. Y creemos que esto va a ser igual. O sea, el efecto sobre el mundo va a ser una evangelización muy grande en las naciones. Así que es muy importante que esto suceda para todo el mundo entero. Nosotros aceptamos la invitación de nuestros hermanos judíos, estamos los gentiles hablando aquí, ¿no?, para trabajar para la realización de esta visión de reconciliación en Cristo. Y nos comprometemos a esparcir esta visión en todas las iglesias y comunidades cristianas de las naciones. Así que ustedes, los que están escuchando esto, tienen que ser parte de este movimiento, y ustedes en sus naciones, en sus comunidades, compartir y difundir
esta visión. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Sí, Pastor Agustín, bien, Pastor excelente. Agustín, Sí, quizás ahora sería bueno mostrar el árbol del olivo. sí, sí, María, tenés mucha razón. Hay un dibujo que María ha conseguido muy bueno, que grafica muy bien esto, y vamos a estar mirándolo y explicándolo un poquito. Así que María ahora va a poner este gráfico y vamos a explicar un poquito esta cuestión, pero ya en forma visual. Así que esperen un momento que va a aparecer el gráfico, el dibujo en pantalla. Un segundo, ¿eh? Sí, sí, ya viene. Ahí viene. Ahí lo estamos compartiendo. ¿Lo explico, Agustín? Sí, sí, María, adelante. Bueno, hermanos, retomando todo lo que está hablando el pastor Agustín sobre la importancia y por qué las iglesias, todas las iglesias deben tener representación en estos actos de arrepentimiento, tiene que ver con una forma de mirar el cuerpo de Cristo desde el mismo judaísmo hasta que llega Jesús y demás. Así que esto lo vamos a compartir igual por mail, pero es para ilustrar de qué estamos hablando y por qué es tan importante verlo de esta manera. Esta es una contribución de un pastor protestante, Heriberto Binder, o Binder de Austria, que no es muy usual ver esto en una iglesia gentil, que se pueda captar, si pueden ver ahí, a ver, un segundito, ahí va. Las 12 tribus de Israel, y acá aparece Abraham, ¿sí? Voy a usar el anotador, vamos a usar un color rojo, ahí está. Ven, acá aparece la raíz, donde estoy marcando en rojo. Aparece Abraham, que fue llamado por el Señor, que a través de Abraham y de sus 2 hijos hasta Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Luego viene Moisés con el Éxodo y demás. Es cuando se constituye el pueblo de Israel, cuando Dios les da la Torá, que es el código ético de vida para recomenzar una nueva forma de tomar la vida según Dios, ¿no? Después de estar 230 años en Egipto. El pueblo vive entre Moisés e Israel y Jesús de muchas maneras. Acá hay muchos reyes, tenemos desde Josué hasta los jueces y después viene pasando Samuel, viene por supuesto Saúl, David. En David tenemos el linaje de Jesús. Viene Jesús. Ven, todo lo que es azul es todavía judío. Acá no hay gentiles. Por supuesto que Abraham es tomado de Ur de los Caldeos, y muchos dicen, Dios empezó con un gentil. El tema es que en Abraham, como hizo la circuncisión, estableció un pacto de sangre, todo lo que viene después de Abraham, por supuesto, a través de su hijo Isaac, es del linaje de la salvación, ¿no? A través de donde iba a venir el pueblo hebreo, después iba a venir el Salvador. ¿Me van siguiendo bien? Esto Sí. después lo van a... Perfecto. Entonces tenemos todo esto azul que es totalmente hebreo. Pero fíjense que llega acá Jesús, imagínense que por acá está el Pentecostés, ¿no? Y acá empieza, fíjense, acuérdense de Hechos 10, donde viene idealmente el primer registro de un gentil que se entrega a Jesús, que es Cornelio. Entonces, como claro, el romano. A partir de
que se abre el Evangelio a los gentiles, empiezan, fíjense que acá está el árbol, el olivo silvestre, ¿sí? Es el olivo silvestre el que no está cultivado, el que crece así a la buena de Dios. Y este es el olivo natural, es el olivo escogido por Dios, ¿lo ven? Pero este es el olivo silvestre. Como en Abraham todas las naciones iban a ser totalmente redimidas con el Espíritu Santo, el Pentecostés y después, aparte de que del apedreamiento de Esteban empieza la persecución y empieza la diáspora obligada, fíjense cómo todas las ramas que son del olivo silvestre se empiezan a injertar en la raíz, ¿lo ven? Acá había judíos y gentiles todos juntos a partir de Hechos 15, donde se dice no se conviertan los gentiles al judaísmo, sino que sigan gentiles y nosotros seguimos judíos. Hasta ahí creo que todos lo vamos entendiendo. Bien, pero claro, imagínense que en todo esto acá tiene que aparecer el concilio de Nicea, o quizás un poquito antes, donde fíjense que cesa el color azul, entonces ya no hay más judíos en lo que nosotros vemos como iglesia. ¿Lo ven? Vemos que los judíos se van injertando, acá hay algunas flechitas azules, se van injertando al cuerpo gentil y para no morir en la hoguera, como en la Inquisición, muchos se hacen católicos o protestantes, o como, no protestantes, católicos, porque necesitan salvar su vida, entonces se asimilan. Todo esto lo estuvo explicando el pastor Agustín. Asimilarse quiere decir que yo siendo judío me fundo en el cuerpo gentil y voy perdiendo mi judaísmo. Quizás al principio no tanto, pero después las generaciones posteriores se van como diluyendo y se van asimilando y se van pareciendo al cuerpo gentil. Muy bien, pero lo que interesante es que acá vemos una flecha azul, que esta es la parte judaica, de las ramas que fueron desgajadas, como dice Pablo. Dice, si bien hubo ramas desgajadas, así como Dios mismo trajo de las ramas silvestres y las pudo injertar, también Dios puede volver a injertar esas ramas, o sea, los judíos que no aceptaban a Jesús. Miren, ¿cuántos años pasan acá? 1800 años, ¿no? 1800 años. Acá sigue estando el judaísmo, el pueblo de Israel, judaísmo ortodoxo, pero el judaísmo mesiánico empieza a aparecer y es cuando es el tiempo de Dios de reinjertar esas ramas, que siempre estuvieron acá, o sea, siempre estuvieron en la raíz, porque el judío nunca dejó de ser judío. No es que dejó de ser judío y ahora se hace judío de nuevo. El judío sigue siendo judío, y cuando acepta a Yeshua se convierte en el judío mesiánico, pero sigue perteneciendo a la misma raíz. Mientras tanto, vemos cómo prospera, entre comillas, el desarrollo del cuerpo gentil. Acá vemos iglesias ortodoxas, vemos tres ramas acá, ¿no? Bueno, tenemos las iglesias ortodoxa occidental, la ortodoxa rusa, la rusa, la griega, la oriental. Tenemos la iglesia católica, que también tiene además sus vertientes, como la católica tradicional, la católica carismática, la neocatecumenal, y aparecen después estas ramas de comunidades como, por ejemplo, ustedes conocerán esta comunidad, no me acuerdo el nombre ahora, pero está fundada por una hermana, los focolares. Focolares Chiara Lubich. Ahí está, y los focolares también son una comunidad que surge de una inquietud que Dios va poniendo de unidad y de amor en el cuerpo de Cristo, como que va preparando el Señor, ¿no? Las iglesias protestantes, a partir de la reforma de Lutero, que recupera la Biblia como la autoridad, aunque mantiene ciertas cosas de la Iglesia Católica, y recuerden que la Iglesia Católica viene básicamente de la Iglesia judío-mesiánica, porque es la sucesora, ¿no? Que se va como haciendo sus propias liturgias, pero manteniendo ciertas cuestiones. Por ejemplo, el Papa tiene una kipá, que por ahí la Iglesia Católica no le llama kipá, le llama como parte del atuendo, pero es una kipá. Es interesante, ¿no? Y después tenemos las iglesias libres, en oposición a las otras iglesias que responden a esta vinculación de iglesia a Estado, ¿no? Como por ejemplo la iglesia protestante, donde, por ejemplo, la iglesia que tiene el pastor Agustín, que es anglicana, es una iglesia cuyo, digamos, líder es la reina, ¿no? La reina de Inglaterra. Entonces está ligada al Estado. En el caso de las iglesias libres, son las iglesias que no tienen una
relación con el Estado, sino que se erigen en el Evangelio, la autoridad es la Biblia, y se mantienen como iglesias, lo que llamamos en inglés es free church, o iglesias libres, ¿no? Son las evangélicas, las que nosotros conocemos, que no responden a una relación de dependencia con el Estado. Y luego, por supuesto, acá volvemos a ver el pueblo judío mesiánico, y acá sigue estando el pueblo de Israel, que es el pueblo que necesita conocer a Yeshua. Es interesante ver cómo este pastor diagramó todo el árbol del olivo y el desarrollo del cuerpo de Cristo con un judío que ha sido asimilado durante 18 siglos hasta llegar al 1967, en donde se produce un derramamiento del Espíritu Santo y aparece el avivamiento entre los judíos que aceptan a Jesús, y muchos de ellos sienten el llamado de mantener la identidad judía en la práctica de la fe, ¿no? Ser judío, creer en Jesús y mantenerse judío. Así que bueno, hasta aquí llega un poco la explicación, porque esto sería de lo que nosotros estamos hablando todo el tiempo. Cuando hablamos de judío mesiánico y gentil, ambos creyentes en Yeshua, tenemos que poder mirar todo el desarrollo de esta manera, porque es una manera totalmente integral, donde es lo que Dios permitió. Entonces no estamos escindidos de la raíz. Fíjense que nosotros, todo esto verde, venimos de la raíz. Y acá aparece algo interesante, y con esto cierro. Acá aparecen dos imágenes. Por un lado es el trigo y por otro lado es la cizaña. Esto es para otro momento, pero les digo de qué se trata porque es interesante para masticarlo. El tema de lo que hablaba el pastor Agustín, de que hay a veces, ha habido estas cuestiones de descalificar a otra expresión de fe en Cristo, tiene que ver con que en todas las congregaciones crece por un lado el trigo y también crece la cizaña. O sea que todas las congregaciones vivimos con esta ambivalencia todo el tiempo. Nosotros no las podemos quitar, las saca el Señor de la mies. Pero esto es bueno saber que todas las congregaciones tenemos una parte que es la gloria de Dios y también hay áreas que son de deshonra. Por eso que todos estamos en el mismo lugar delante del Señor, necesitadas de una redención de todo el cuerpo de cada congregación. Por eso no podemos nosotros decir que somos unas mejores que otras, porque eso sería contrario totalmente al plan de Dios. Nosotros todos estamos camino a una redención final, cuando el Señor dice que yo puse, el Señor Jesús le fue dado el control y la autoridad sobre todas las cosas. Por eso es la cabeza de la iglesia. Es un proceso, y Dios nos está abriendo los ojos a este proceso. Bueno, hasta aquí comparto yo. Espero que más o menos hayan podido captar. La idea está un poco desprolijo, pero bueno. Hasta acá, pastor. Ahora voy a dejar de compartir. Ahora sí vienen las 7 afirmaciones. Ahí voy compartiendo la parte de las 7 afirmaciones. Sí, bueno, buenísimo ese dibujo. Realmente nos aporta, nos ayuda, muy lindo. Y ahora, TJC2 vio la necesidad de tener 7 afirmaciones, declaraciones, digamos, que tendrían que todas las iglesias gentiles suscribir a esas afirmaciones como un documento unificador de todo lo que estamos hablando, ¿no? Digamos que en ese encuentro futuro, las iglesias tendrían que reconocer estas 7 afirmaciones. Entonces dice allí las 7 afirmaciones, declaración de las congregaciones gentiles para la afirmación del movimiento del judaísmo mesiánico. De conformidad con los principios establecidos en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, o sea, el 1, respecto de respetar la diversidad en el cuerpo de Cristo en lo que concierne a la identidad de creyentes judíos y gentiles, efectuamos las siguientes afirmaciones. 1. Afirmamos la elección de Israel, su carácter irrevocable y la obra aún inconclusa de Dios
con el pueblo judío respecto de la salvación y el rol de Israel como bendición a las naciones. O sea, reconocer la importancia de Israel, la importancia del rol de Israel como pueblo, ¿no? Y como nación, y esa palabra que Dios le dio a Abraham, ¿no? Tú serás bendición a todas las naciones. El pueblo judío todavía tiene que tomar ese rol, y lo va a tomar cuando acepte al Mesías, porque ahí va a estar correctamente ubicado frente a Dios. Pero nosotros tenemos que dar ese lugar para que ellos tomen ese rol. Número 2. Afirmamos que el pueblo judío que manifiesta su fe en el Mesías, Jesús, está llamado a mantener su identidad judía y a vivir como parte de su pueblo de un modo que sea consistente con el nuevo pacto. O sea, de vuelta, reconocer al pueblo judío, al pueblo mesiánico, en su fe en Jesús, manteniendo su identidad, y acorde al nuevo pacto, que sería el pacto que estableció Jesús. Número 3. Afirmamos el establecimiento de congregaciones judío-mesiánicas como una forma importante y efectiva para expresar la identidad colectiva judía en Jesús. Para testificar sobre Jesús ante la comunidad judía, afirmamos además a las personas y grupos judíos que son parte de la iglesia y los animamos a su compromiso con la vida e identidad judía. O sea, el establecimiento de congregaciones judíos mesiánicos entre el pueblo judío es una obra muy importante. Ustedes saben que hay congregaciones en varias partes del mundo, en Israel, en Estados Unidos, en Rusia, en Brasil, pero todavía hay mucho pueblo judío que no ha sido alcanzado. Por ejemplo, acá en Argentina, que hay muchos judíos, obviamente la mayoría no ha sido alcanzada por el judaísmo mesiánico, o sea que hay un trabajo importante de parte de los judíos mesiánicos para con su propio pueblo. Y ahí siempre nos dice el rabino José Levin, nos dice que los gentiles, ahí tenemos una llave importante, porque muchas veces un judío va a escuchar a un gentil hablar de Jesús. En cambio, resiste un poco a que otro judío le hable de Jesús. Así que los gentiles tenemos ahí un rol importante en la evangelización del pueblo judío. Número 4. Afirmamos nuestra disposición como cuerpo eclesiástico para construir puentes con la comunidad judío-mesiánica, para extender lazos de amistad y orar por su crecimiento y vitalidad. Bueno, ahí tenemos que tener amistad. En nuestro caso, aquí en Argentina, en Buenos Aires, tenemos una gran amistad con el rabino José Levin, y si ustedes tienen comunidades de judíos mesiánicos, bueno, acérquense a hacer amistad con ellos, a saber que somos sus amigos y que estamos caminando juntos en la fe. Número 5. Afirmamos nuestra disposición a compartir nuestros recursos con las congregaciones, organizaciones misioneras e institutos de formación teológica judío-mesiánico para procurar que cumplan el propósito dado por Dios. Bueno, aquí no es solo cuestión de simpatía, sino también, si tenemos recursos económicos de algún tipo, apoyar a esa comunidad judía mesiánica, porque quizás necesiten ayuda, no tengan todos los recursos, y nosotros podemos en ese sentido aportar y ayudar. Yo ahí tengo un testimonio. Hace años atrás yo estaba en una iglesia en Villa Devoto, una iglesia anglicana, y teníamos que construir una parte del templo, porque la iglesia era muy antigua. Y en ese momento nos vino un pedido de parte de una comunidad judío mesiánica y de una iglesia anglicana para que diéramos ayuda económica. Nosotros habíamos juntado $10.000 y teníamos que juntar como 50.000. Pero en un acto de fe y convicción dijimos,
vamos a dar a nuestros hermanos judíos mesiánicos y vamos a dar también a esa iglesia anglicana que necesita ayuda. Lo hicimos y de los 10.000 nos quedamos con 2.000. Pero a los 2 meses, estando yo en una reunión con nuestro obispo, el obispo nos dice, ha llegado para la iglesia Villa Devoto una ayuda económica para su templo. Adivinen cuánto llegó. Llegó 100.000 libras, que son más o menos $200.000. Así que nosotros ayudamos un poco y realmente Dios nos bendijo enormemente con una cifra 10 veces más grande de lo que pudimos dar. Así que hay veces que ayudar a una comunidad judío-mesiánica puede traer grande bendición. O a cualquier otra comunidad, ¿no? Pero en este caso hablamos de ellos. Número 6. Afirmamos nuestra disposición a ser una voz dentro de nuestras propias estructuras eclesiásticas y esferas de influencia contra toda forma de antisemitismo, teología del reemplazo y enseñanzas que impiden la expresión de la identidad judía de Jesús. De vuelta, ser una voz en nuestras propias denominaciones, nuestras propias iglesias, difundir esto que estamos hablando. Y número 7, finalmente afirmamos que tanto en el contexto judío como gentil, conforme las expresiones de fe en Jesús, se desarrollen orgánicamente en forma conjunta con sus respectivas identidades. Dios será glorificado en el reino de los cielos, avanzará, y la visión de un solo nuevo hombre, que está en Efesios capítulo 2, se manifestará como parte de la bendición abrámica a las naciones. Así que acá vemos de vuelta la importancia de cumplir esta visión, porque se cumplirá entonces la palabra en Efesios capítulo 2, y la bendición de Abraham de bendecir a todas las naciones, por fin, después de muchos siglos, será cumplida. Así que estas 7 afirmaciones, que ustedes la deben tener en el trabajo práctico que les envió María, las tienen allí. Y allí termina este trabajo que dice, en esta visión estamos caminando hacia el segundo concilio de Jerusalén. Como se darán cuenta, estamos caminando, no hemos llegado ahí, es una visión muy grande y bueno, no sabemos si va a ser en 1 año, en 10 o en 20, no sabemos, pero tenemos que caminar hacia esta visión. Por eso se llama hacia el concilio de Jerusalén II, porque ese concilio solo se va a poder lograr cuando hayamos logrado el consenso de la mayoría de las iglesias gentiles. Así que bueno, estamos caminando y ustedes, hermanos, les hacemos parte de esta visión de caminar juntos y que ustedes en sus respectivas comunidades compartan esta visión y estas 7 afirmaciones ténganlas presentes para que ustedes las puedan compartir. Bien, ahora estamos ya terminando. Si hay preguntas que ustedes quieran preguntar, este es un momento para preguntas. Pueden hacerlo por chat o hablando o levantando la mano. Pero bueno, queremos dar este espacio para preguntas y después queremos darle un anuncio con respecto a cómo vamos a continuar estas charlas. Así que si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Estoy a disposición para poder compartir o explicar quizás algo, aclarar, como a ustedes les parezca. Bueno, sí, Sergio y Silvana, adelante. Simplemente querríamos decir amén a las 7 proposiciones, a las 7 afirmaciones. Bueno, Muy gracias, precioso, Sergio. podemos decir amén. Sé que
sé que vos y Silvana han tomado esta visión con mucho entusiasmo, ¿no? Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, sí. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahora podés salir a todos tus amigos, pastores, a compartirle esta visión. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Hay un Bueno, fuego para hacer hay eso. fuego, hay fuego. Y ya lo estamos haciendo, sí. Muy bien, los felicito. Y ustedes están en Bolivia, ¿no? Sí, Sí. pastor. Sí, ¿En qué en ciudad de Bolivia. Bolivia? Bueno, estamos en el departamento del sur de Bolivia, Tarija, que limita con Salta y Jujuy. Ah, ok. Sí, estamos en el campo. En realidad es una comunidad que está... La ciudad más cercana está a 2 horas y tiene 3.000 personas. Entre Ríos se llama. Ah, bueno, bueno. Ya algún día visitaremos, ¿eh? Bienvenidos, los esperamos. Sería precioso. Bueno, sería muy lindo ir a Tienen verlos. familia. Acá Qué tienen su bueno. familia, hermano. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere decir o compartir algo? Tenemos el micrófono abierto, la posibilidad de compartir algo, como ustedes quieran. Si no, daremos un anuncio con respecto al próximo lunes. Pero bueno, si hay alguna cosita que quisieran que aclaremos, yo me alegro que todos ustedes estén participando, Pastor, escuchando. Sí, le escucho. ¿cómo está, Pastor Agustín? Un saludo para todos los Bien, Dios le hermanos de bendiga. Bolivia, La Paz. De Bolivia, muy bien, Bolivia. Eh, según tengo entendido, como usted decía, la parte final, el objetivo final de este concilio, o sea, hacia el concilio de Jerusalén, Sí, es que en algún momento en el futuro puede realizarse un concilio en Jerusalén mismo, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, exactamente, sí, sí, con la seguramente asistencia de mucha gente de todo el mundo representando sí, a sus congregaciones, iglesias, etcétera, etcétera. exacto, Yo tengo entendido de que en el mismo Jerusalén, en la ciudad vieja, sí, existe ya una congregación que es judío-mesiánica, exactamente, yo he estado allí, entrando en la puerta de Jaffa, se entra y exactamente, hacia la derecha. exactamente. ¿Ustedes ya tienen un vínculo de amistad o de trabajo con esa congregación? Totalmente. Esa congregación de la cual yo he estado allí está dirigida por los hermanos Berger y uno de los hermanos Berger está en la Comisión Internacional de TJC2. Así que, y es más, le han dado una habitación donde es la oficina de TJC2 de Israel, está funcionando en esa iglesia, que es justo una iglesia anglicana muy antigua, donde los sábados a la tarde se hace el culto de los judíos mesiánicos en esa iglesia, y como digo, uno de los hermanos Berger está en la Comisión Internacional, así que esa iglesia es muy importante para el movimiento de TJC2. Qué bueno, eso que solamente quería confirmar, Pastor. ¿Usted tuvo contacto con esa iglesia, hermano? Bueno, no he tenido contacto, pero tengo entendido de que hay en sí es un pastor, un misionero chileno que ahorita está radicando en Suiza. Ajá, Es el pastor Walters, ¿ya? sí, Con él hacemos muchos cursos por vía Zoom ajá, igual. Entonces sí, él tiene una relación con esa congregación ajá, y él está viajando permanentemente, creo que ahora por la pandemia no ha sí, podido viajar este año, pero se supone que va a haber un grupo de hermanos que, Dios mediante, puedan viajar en el mes de octubre, noviembre, no sé, todavía no está establecida la fecha, ajá, para tomar contacto a través de esa congregación y hacer un tour por todo Israel y tomar sí, contacto también con, o sea, este grupo de judíos mesiánicos allá en Israel. sí.
Sí, sí. Los hermanos Berger, creo que uno es David y el otro Ricardo, creo. Yo he estado escuchándolos a ellos y realmente son dos maestros de la palabra muy destacados. Realmente, bueno, la persona que vaya a estar con ellos va a aprender mucho. Me alegro mucho que usted esté en contacto con ellos y si lo llega a ver, dígale que usted tomó contacto con TJC2 del Cono Sur, con Agustín Marsal y María Pivernos, que él nos va a ubicar. Gracias, pastor. Gracias, pastor Agustín. Bendición. Gracias. Bueno, me alegro que la exposición ha sido agradable y clara para todos ustedes. Por supuesto, seguimos en contacto. Ustedes saben que todos los lunes tenemos nuestras charlas. También tenemos nuestra página de TJC2 Cono Sur en Facebook y en otros lugares. Así que, y muchos materiales que ustedes pueden recibir. Eso se lo piden a María Pivernos, que está en la parte difusión. Y también María está en la parte intercesión, oración, que ustedes saben, este movimiento, su pilar es la oración, porque sería imposible avanzar con este tema si no tuviéramos la oración. Y entonces hubo esa semana de oración, que creo que algunos de ustedes participaron. ¿Quiénes de ustedes participaron en la semana de oración? Levanten la mano o... Ahí está, varios. Ok, fantástico. Bueno, María el próximo lunes a las 7, ella va a retomar algunos de esos temas. Ella fue una de las oradoras, pero aparte va a tomar de otros oradores y oradoras. Ella va a tomar algunos de esos temas y va a explicar más sobre la función de la oración y la intercesión en la vida cristiana y en particular en TJC2. Así que yo les invito a participar el lunes que viene a las 7 de la tarde, hora argentina. La hora en sus respectivos países obviamente cambia, puede haber 1 o 2 horas de diferencia, pero bueno, queremos invitarles porque el campo de la oración es muy importante. De paso, usted va a aprender cosas de la oración que van a servir para su vida personal, porque el campo de la oración es muy profundo y realmente es lo que hoy día hace falta muchísimo, especialmente con tanto dolor y sufrimiento que estamos viviendo. Tenemos que desarrollar muchísimo nuestra vida de oración. Así que yo les invito a escuchar a María Pivernos el próximo lunes a las 7 p.m. hora argentina. Bueno, con esto nos estamos yendo. Podemos cerrar con oración. Le voy a pedir a Julieta, que está en nuestro equipo de intercesión acá en Argentina. Julieta, que es una hermana católica justamente, muy comprometida, que ama a Jesús. Ella va a terminar con oración. No sé, María, si hay que agregar algo en las noticias. Decime si hay algo que tenga que decir, alguna otra noticia. Pastor Agustín, solamente que en breve vamos a tener terminado el video largo del webinar que todos están esperando, el del 12 de junio, con todas las traducciones, porque ya me los están pidiendo. Entonces eso va a estar pronto. Y también que esperen un mail con alguna guía de lectura para el próximo lunes, que va a ser intentar ser un marco teórico, pero también tener práctica de oración en el Zoom. Así que necesitamos que vengan los intercesores, Sí. que vengan los oradores. Y vamos a tener un lindo tiempo de oración, primero de explicar temas, pero queremos tener una práctica de intercesión dentro del Zoom. Qué bueno. Sí. Muy bueno. Excelente. Así que nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Así que realmente vamos a participar. Y así que muy bien, vamos a estar compartiendo. Así que ahora le pido a Julieta, que ella es del equipo de oración, justamente intercesión. Así que Julieta, te pido que cierres esta charla con oración.
Cómo no, buenas tardes a todos. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa charla que tuvimos hoy, en la que nos enseñaste tantas cosas que necesitamos entrar en nuestro corazón. Señor, gracias porque tu sangre, la sangre que derramaste en el madero, nos salvó y nos hizo partícipes de esta posibilidad, Señor, de esta posibilidad de recibir también de tu gracia y de hacernos más hermanos. Señor, queremos caminar hacia ese concilio y queremos aprender más para ser ese nuevo hombre que vos hiciste en la cruz, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo este tiempo en el que pudimos, estos 19 hermanos que estamos aquí reunidos, reconocernos y sabernos que tenemos algo en común, Señor, y que sos vos, y queremos ser uno en vos. Amén. 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 Bueno, hermanos, hermanas, les agradezco mucho. Yo el lunes que viene voy a estar con mi familia en las sierras de Córdoba, donde no tengo internet, así que no voy a poder estar, pero los voy a acompañar en oración. Y María, junto con el resto del equipo, va a estar dando esa charla, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno y realmente vamos a seguir compartiendo. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos damos un saludo. Yo voy a cortar, pero si alguno quiere seguir charlando y quedarse hablando unos con otros, bienvenidos. Yo tengo que irme ahora, pero ustedes, los que quieran, pueden quedarse en el Zoom charlando y compartiendo. Pero bueno, Dios les bendiga y hasta pronto. Nos vemos en las próximas reuniones.